Pues abrimos nuestro debate semanal. En este caso tenemos que hablar de la sesión plenaria correspondiente al mes de junio. Vamos a analizar lo que fue el pleno de ayer. Le puedo garantizar que el debate viene a durar más o menos como una hora aproximadamente. Bueno, pues ayer el pleno duró unos 50 minutos. Va a ser más largo el debate de esta noche que la sesión plenaria. A ver cómo sacamos adelante, espero que sea para bien lo que va a ser este debate. Nos acompaña esta noche concretamente Francisco de la Rosa. Paco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos acompaña Julián Rodríguez Santiago. Julián, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña David Alonso. David, buenas noches. Hola. Francisco de la Rosa, vamos a comenzar hablando del pleno. Primero una valoración de lo que fue el pleno, después entramos en materia. Rapidísimo. La primera evaluación fue rapidísima. Yo creo que el pleno más rápido que yo he asistido fue uno que se tuvo que realizar en unas elecciones, o sea, previo a unas elecciones, para sacar la famosa bolita que se sacaba antes para ver a partir de qué número en el juzgado empezaban a decidir quiénes eran las personas que formaban parte de los colegios electorales, de las mesas electorales. Y yo creo que eso ha sido más rápido y el segundo ha sido este. Yo no he estado en ningún otro pleno que hayamos tardado tan poco tiempo. Además, cosa que es de agradecer, pero no porque el tiempo decida la profundidad o el fondo del debate, porque yo creo que los puntos que iban al pleno, por lo menos para parte de los ciudadanos de Medina del Campo, tenía bastante enjundia, ¿no? Porque hubo dos modificaciones presupuestarias que yo creo que tienen bastante importancia para el día a día de muchas de las gentes que vivimos aquí, y que me refiero que a pesar de la rapidez, yo no sé si es que en las comisiones se hizo el trabajo necesario para explicar por qué se realizaban esas modificaciones presupuestarias y todo el resto de los puntos que se llevaban, pero vamos, a mí me pareció muy correcto. Y luego, algo que también es digno de destacar, y no lo digo con demérito de nadie, pero por primera vez en las mociones fuimos al grano y no enturbiamos el debate con cosas raras y cosas que no venían a colación, pero bueno, yo creo que estuvo bien interesante, conciso, pero interesante. Yo no sé, Julián Rodríguez Santiago, si pudo estar marcado porque a las 8 en punto, una hora después del comienzo, jugaba España, y a lo mejor había por parte de los políticos algo de prisa en querer finalizar el pleno, posiblemente o no. Pues es posible que influyera. De hecho, el pleno que es a las 7, intentamos que se adelantara por los funcionarios también. A mí me lo pidió algún funcionario de los que tiene que asistir, que si había posibilidad de adelantarlo a las 6. Había algunos concejales que trabajaban a esa hora y no podían, pero es posible. Pero es lo que dice Paco, y tiene toda razón, es la prueba más evidente que cuando la gente quiere, cuando la gente no va al lucimiento personal, que muchas veces es lo que nos pasa, que nos perdemos en los plenos, en unos debates, que aprobamos un punto, pero aún así lo debatimos. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el anterior, pero aún así debatimos. Ayer fue yo creo que fue un buen ejemplo de que cuando se quiere ir al grano y cuando se quiere ser conciso, que no muchas veces por dedicarle más tiempo a la palabra se gana uno más razones o se explican mejor las cosas. Hay veces que la concisión y la claridad y el ir un poco al grano yo creo que es importante. Y ayer, pues fue un pleno, y es verdad, lo que dice Paco, había 2 puntos o 3 puntos del orden del día que eran interesantes porque son modificaciones presupuestarias que a lo mejor pasaron un tanto desapercibidas y que afectan al día a día de los vecinos y que van a solucionar algún tipo de problema que a los vecinos les importa mucho. Y aquí yo quería hacer una pequeña reflexión. Posiblemente, aunque no haya debate, sí que convendría hacer una pequeña explicación de lo que vamos a explicar para que la gente supiera que, porque si no pasan inadvertidas ese tipo de cosas, de dónde se saca el dinero para arreglar el colector de Mamavaca y qué pasa con el colector de Mamavaca, dónde se saca el dinero para el arreglo de Simón Ruiz, de serie de cosas. Y creo que posiblemente a lo mejor debemos valorar que, aunque no haya debate, una pequeña introducción de no más de 2-3 minutos, de decir cuál es el punto que vamos a aprobar, y que ya que la gente ve los plenos por televisión, sepa cuando sabe que hay un pleno que se ha votado todas las cosas, porque si no muchas cosas pasan inadvertidas, y no es cuestión de que las cosas pasen inadvertidas, sino es importante que a lo mejor que la gente sepa que en un momento determinado eso se votó y eso se aprobó. Bueno, pues ahora entramos en materia. Queremos saber la opinión de lo que fue el pleno para David Alonso, que ayer además ejercía como portavoz del Partido Popular, puesto que nos faltaba la portavoz, en este caso. Sí, ayer me estrené. Bueno, fue un pleno en el que también, por deferencia a los compañeros de concejales, el Grupo Municipal Popular desistió de presentar alguna de las mociones que tiene pensada y que creemos que la podíamos presentar ahora, la podemos presentar en julio. Creemos que ayer también había que tener un poco de deferencia. Nosotros también nos gusta ver a nuestra selección y también nos cortamos un poco a la hora de presentar más o de ahogar incluso el debate o incluso enrarecerle, porque
se podía haber enrarecido bastante. Quiero decir, el Grupo Socialista lleva una moción junto con Gana Medina, una moción que es de la Federación Española de Municipios y Provincias, que a nosotros lo que nos extrañó fue que se presentara aquí en Medina y nos invitara al resto de grupos políticos pues, a participar de ella, que hubiera sido lo más normal. Bueno, entiendo que podría ser también el decir, bueno, a ver si entran al juego porque no saben que lo han aprobado todos los grupos políticos en la Federación de Municipios y Provincias, pero que nos podían haber invitado desde el principio a participar de ella. Últimamente se vienen haciendo este tipo de mociones cuando se acerca el día de defensa del LGTB y bueno, pues nos podíamos haber ahorrado incluso la primera intervención todos. De hecho, nosotros no queríamos haber ni siquiera participado en el debate y simplemente habernos sumado. Lo que pasa que, bueno, en ese momento nuestro compañero Juan Antonio pues pensó que sería bueno decir que siendo una moción que ya la han debatido en instancias más o instancias superiores donde están todos los grupos políticos y todos los que representan a los pequeños municipios, pues entendíamos que no es ético tener un debate sobre algo que ya se ha tenido ese debate, porque es enturbiar y enrarecer el sentimiento de una moción que alguien ha trabajado. Sí. Yo no sé, señor de la Rosa, pero uno tiene un poco la sensación que todos los concejales van ya con la idea preconcebida de lo que van a votar, ¿no? Es casi imposible que se cambie el voto durante el transcurso del debate, ¿no? Pero eso es a ver... Digo para las intervenciones, pueden intervenir 3 veces o 15, si uno va con la idea de decir que va a votar en contra, pero no solamente porque, sino porque ya ha habido, como decía antes Rodrigo Santiago, porque ha habido trabajos anteriores, es decir, a pleno no se lleva a pleno y ya está, sino que en las comisiones, digamos, el pleno es la representación física de todo el trabajo que más o menos ha habido en ese mes o en esos últimos 15 días en el ayuntamiento. Los concejales van a comisiones, hay reuniones informales, reuniones de portavoces, hay un montón de trabajo antes, o de, por lo menos, no sé si llamarlo trabajo, pero por lo menos de reuniones y de estar y de llamarlas por teléfono y de buscar, como decía Rodrigo Santiago, se estuvo buscando la posibilidad de adelantar una hora el pleno, pero claro, ha habido concejales que no podían ausentarse de su trabajo, otros tenían otras circunstancias. La Junta de Portavoces se reúne 5 días antes para establecer en qué punto se habla, cuáles son los tiempos de intervención, si va a este punto o no va a este punto. En las comisiones previas se han tratado estos temas, este tema y otros muchos que van a Junta de Gobierno. Es decir, que es muy difícil porque... Hombre, no voy a decir imposible, pero sobre todo porque ya el tema viene trabajado y ya los grupos han tenido tiempo durante la semana anterior como mínimo de tomar posiciones ante las distintas puntos o materias que se llevan a pleno y luego, hombre, por una cuestión, no sé cómo decirlo, es decir, puede que alguna intervención de algún compañero de la oposición pues puedas aplaudirla o te pueda parecer que es correcta y está bien, pero claro... Tienes que ser lo más honrado posible con tu gente, ¿no? Si tu grupo ha decidido abstenerse, votar en contra o a favor, aunque la exposición que haya hecho cualquier otra persona te pueda convencer o haya parte de ella que te pueda parecer correcta, no puedes, no sé, traicionar a tu... No, es que precisamente lo digo que ayer... Traicionar es una palabra muy gorda, ¿no? Pero bueno, quedar mal delante de la gente a la que... Sí, pero ayer, por ejemplo, intervenciones fueron mínimas porque tenían un poco de prisa, ¿no? Por lo tanto, por mucho, aunque hubiese habido el doble de intervenciones, no van a convencer a los demás grupos. Pero, a ver, no es... ¿Por qué monopolizar el tema? Pero es que por los puntos que había ayer, o sea, hay otros que pueden ser más divergentes, es decir, podemos tener más posturas encontradas, porque puede haber muchas formas de verlas. Pero ayer lo que se llevaba a pleno eran 3 modificaciones presupuestarias, básicamente, y 2 modificaciones presupuestarias y una modificación de ordenanza recaudadora, que yo creo, aparte de todo lo que es obligatorio, las mociones de los grupos, pero que no tiene mucho más recorrido, es decir, o se hace así, o como decía Rodríguez Santiago, dejamos el colector de Mamavaca sin arreglar, dejamos la piscina cubierta gastándonos un montón de dinero porque la energía se utiliza mal, o impedimos que haya empresas que puedan, o no facilitamos que haya empresas que se puedan instalar en Medina del Campo, es decir, que es que le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero... cualquiera que haya pasado por la cañada de Salamanca, sí, la cañada de Salamanca, que está al final de la Avenida Portugal, puede ver cómo está la mitad de la calle abierta de par en par. Eso hay que solucionarlo, ¿no? Bueno, que eso, sí. que lo diga Rodríguez. Ahí vamos, Santa. Lo que quiere decir Javier, y si mal lo he entendido, es que el debate a veces es estéril
para la labor de convencer. Si yo digo una determinada cosa, convenzo y que a lo mejor pues teníamos que pensar de que por mucho que estemos hablando 2 horas y tenemos tiempo, el sentido del voto, yo quiero decir, nosotros antes de los plenos nos reunimos y vemos un poco, estudiamos, o sea que más o menos, independientemente de cómo lo exponga el portavoz correspondiente, cómo sea el ardor del debate, lo que es lo básico, que es la idea de lo que se va a votar y lo que se va a aprobar, porque la idea que se va a votar puede ser estos 2 folios y la manera que yo tenga de explicarla pues dependerá un poco de cómo yo sea y de cómo discurra el debate, pero en definitiva yo lo que voy a defender son estos 2 folios y la idea, nosotros ya tenemos el posicionamiento de si eso lo apoyaremos o si nos abstendremos porque no tenemos nada que decir o si vamos a votar en contra. Por eso que sí que es cierto que esa idea preconcebida creo que la tenemos todos antes de llegar al pleno. Puede que durante el debate del pleno surja algún elemento que pueda hacer llegar a un acuerdo, que decimos, si quitáis el último párrafo estaríamos conformes, o si lo redactáis de determinada forma podríamos estar conformes. Pero salvo que haya ese tipo de modificaciones o de puntos de consenso, cuando se llega a un pleno, los grupos previamente ya se han reunido, han visto la documentación y saben lo que se va a aprobar. Entonces, lógicamente, ya saben si su posicionamiento es a favor o en contra de eso. Con lo cual, si mal lo he entendido, lo que creo que Javier, por donde iba a decir, no os liéis tanto hablando, si al final más o menos, si no hay ningún cambio, el sentido del voto más o menos lo tenéis previsto. Si yo estoy en contra de una determinada cosa, por ejemplo, de una barbaridad, de los toros, y hay una propuesta a favor de los toros, por mucho que me digan, no me van a cambiar mi concepción de ver una determinada cosa, por mucha palabrería que se utilice durante todo. Pero aunque por supuesto es verdad que todos llevamos un poco ya preconcebido, pero yo creo que en el Pleno hay una cuestión que es la justificación del voto, ¿no? Correcto, esa es la única que claro, hay. es decir, luego cuando una formación política toma una postura, lo mínimo, es decir, lo normal en estos casos es explicar por qué es tu postura y dar tus argumentos al resto de los concejales que estamos ahí en el pleno, pero también, y bueno, ahora con los medios de comunicación, al resto de la ciudadanía, de por qué ante tal punto o ante tal cuestión tienes una postura u otra. Es decir, la explicación del voto es algo esencial, ¿no? Y que es fruto de la política. Es decir, porque nadie está en posesión de la verdad, pero sí que cada uno tenemos nuestra verdad. Yo sí que te voy a decir, nuestro grupo ha cambiado durante el pleno determinados votos. No de un sí a un no, ¿vale? Eso no, pensábamos que era blanco y de repente vamos a pensar que es negro, pero sí a lo mejor de una abstención a un no directo por el clima enrarecido que ocurre en determinados plenos. Cuando se falta el respeto, cuando hay determinados asuntos que se enturbian, porque a veces se entra en temas que yo creo que sobran y que no se deberían entrar jamás en temas políticos, pues te lleva a decir, mira, es que así encima a las bravas o de esta manera, pues vamos a decir que no y se acabó, ¿vale? Pero es más que nada por eso, porque alguno de los concejales, alguno de los portavoces que esté hablando en ese momento enturbia aquello, ya empieza uno, se gira el otro, porque lo hemos podido ver todos en televisión, nosotros en directo, que a veces de ser un pleno que puede ser más o menos normal, pues acaba aquello que de malas maneras. Te están viendo por televisión y entonces... No sé quién es, porque no es mío. Bueno, pues eso, que a veces se enturbia el sentido y se cambia y se determina, pues mira, ahí vamos a votar abstención por entender que tampoco nos implicaba de manera absoluta, pero mira, de estas maneras no lo vamos a hacer. Pues yo eso sí que verdaderamente no lo entiendo. Si los grupos políticos tienen coherencia y lo que dice Paco es cierto, de que ya no tanto para convencer al rival, sino para quedar en evidencia, a lo mejor, si yo expongo mis planteamientos de una forma convincente, de una forma que todo el mundo dice, bueno, la razón solo tiene un camino, y hay un grupo político que vota en contra de eso y está suficientemente aclarado y suficientemente explicado, quien queda en evidencia es el que vota en contra de una determinada cosa que está muy clara y es muy beneficiosa para los ciudadanos. Lo que yo lo entiendo es que en virtud de pataletas o de que el portavoz de turno ha dicho una cosa que no me ha gustado, que cambiemos el sentido del voto. Yo creo que en esto debemos ser más serios. Ni el portavoz habla por sí,
porque el portavoz en definitiva es el portavoz, en cada momento en que defiende un punto que yo muchas veces se lo he intentado explicar, no se metan ustedes conmigo, que yo soy el que expongo una determinada cosa. No mates al mensajero. Efectivamente, no maten al mensajero. A algunos es difícil inculcarles el tema ese, es decir, en un momento determinado yo soy el portavoz, pero lo que yo vengo a transmitir aquí es lo que en mi grupo ha dicho, y es las conclusiones de un grupo, y yo las expongo de una determinada manera. Me pasa lo mismo cuando yo defiendo en un determinado juicio una causa que pues para otro dice pues un asesinato, una violación, pues mi trabajo, no se metan ustedes conmigo que yo estoy haciendo mi trabajo, realmente estoy defendiendo los intereses de un cliente en un momento determinado, pues más o menos pasa esto, con lo cual no entiendo muy bien que se pueda cambiar, me parece una actitud bastante, con todos los respetos, pueril, infantil, decir, como ha dicho no sé qué y no me ha gustado, ahora íbamos a votar a favor y ahora votamos en contra, pero hombre, por favor. Pueril y por una simple cuestión no es. Yo creo que todos hemos estado en los plenos y el clima que se ha vivido en alguno de ellos no ha sido para algo pueril. Habéis entrado la mayoría de los portavoces en un sinsentido, y digo todos, o sea, no es tú o si es Magro o si es Barragán o si es Olga, o sea, digo todos, o Fidel, todos en algún momento ha habido unas salidas de tono a lo largo de estos 3 años y pico que llevamos ya, a lo mejor un día ha sido uno y otro día ha sido otro, o entre dos distintos. O sea, yo me acuerdo de Fidel diciéndole a Jorge cuestiones sobre que si te voy a regalar un libro, pues ahora no te regalo el libro, que empezó con la tontería y aquello fue creciendo. Olga a lo mejor con Magro, también en determinados asuntos, o tú confundiéndome de nombre con mi hermano. Quiero decir que siempre hay momentos en los que se pica. En esos momentos se ha cambiado el voto, no, he dicho, en determinados momentos, cuestiones que el voto en concreto de la oposición, cuando sois mayoría y tenéis a Ana Medina ahora que se abstiene a todo lo que va a pleno, pues da igual el voto ahora mismo de la oposición. Simplemente es, pues, la abstención es más a veces un apoyo sentimental, de decir, bueno, pues contáis casi con la abstención de la oposición, que queda un poco mejor, que el sí o el no. Pero cuidado con los votos, el sentido del voto, porque luego la hemeroteca, cuando dentro de unos meses, dentro de unos años, se traiga una cuestión similar, sí que tiramos, decir, ¿qué votaron estos en aquel momento? Cuidado con el sentido del voto. Yo creo que el televidente se tiene que estar haciendo de cruz diciendo en qué manos estamos, porque yo me equivoqué, porque tiene una mano que se llama Jerónimo, y yo a veces me confundo porque soy muy despistado, porque tengo la cabeza llena de cosas, y le llamo de una determinada manera, pues porque el televidente estará diciendo, pero bueno, esto es kafkiano, porque si equivoque de nombre ya iba a votar a favor. Hombre, yo creo que hay que ser más serios, porque cuando defendemos unas siglas, yo en este caso el PSOE, el PP, independientemente de quién estuviera hace 10 años, yo tengo que ser consecuente con lo que votaron mis antepasados. Es verdad que las cosas cambian con el paso del tiempo, pero en cuestiones básicas, si yo he defendido hace 2 o 3 años una determinada cosa, ese voto a mí me hipoteca de una determinada manera. No puedo estar a favor de que este... Pero no te creas, Julián, porque mira, hace 15 días, entre un mes y 15 días, el Partido Socialista ha presentado en las Cortes de Castilla y León una moción o una propuesta no de ley, una PNL, ¿vale?, para hacer más grande el aparcamiento del hospital, ¿vale? En esa moción se pide incluso, se da terrenos, eso lo habéis presentado vosotros. Nosotros estuvimos hablando con nuestra procuradora en Cortes y nos dice, pues es que presenta esto el Partido Socialista, necesitáis ahora el terreno o necesitáis ampliar el aparcamiento y todas estas cosas. Claro, tiramos de hemeroteca y yo en concreto he tirado de hemeroteca y he dicho a ver qué pasó en ese pleno de octubre, no sé si es de octubre o el de septiembre en concreto, y nosotros tuvimos que retirar la cesión de los terrenos contiguos al hospital porque la señora alcaldesa dijo que nosotros no podíamos dar eso a la Junta de Castilla y León. Y ahora en Cortes lo estáis pidiendo vosotros. Quiero decir que la hemeroteca está para todos, entre una abstención y un no, yo desconozco no cambia mucho. De esa moción, desconozco los términos de esa moción, pero... ¿Lo han presentado sin vuestro apoyo, lo del aparcamiento del hospital? Cada uno, cada palo aguante su vela, y cada uno pues sabrá lo que tiene que hacer. Lo que sí que nosotros, lo que dijimos y lo seguiríamos diciendo, que nosotros como ayuntamiento, de una forma gentil, no podemos ceder a la Junta de Castilla y León unos terrenos, y sigo repitiéndolo, no lo podemos hacer, estaríamos
descapitalizando y prevaricando, efectivamente, y descapitalizando el municipio, y los ciudadanos nos dirían, ¿y quién son ustedes para regalar esto a la Junta? No podemos, ni lo podíamos, ni lo podemos. Habrá que ver, porque por cesión. Pero habrá que ver en qué términos está presentada esa cesión, en qué términos está presentada esa moción y en qué términos la presentasteis vosotros. Medina y qué es lo que... Claro, en aquel momento lo que os dijimos, que la forma que estaba planteada, y que la forma que estaba planteada no era correcta, porque no se puede donar voluntariamente un terreno así porque nos parezca. Hay una cesión, y en la cesión hay un convenio y unas contrapartidas por ambas partes. Pero tendría que haber unas contrapartidas y no estaríamos defraudando a los ciudadanos, estaríamos, porque por esa regla de 3, pues podíamos cederles el cementerio al Castillo, por ejemplo, para que, o no sé qué propiedades a quién, porque al final cada administración es titular de lo que es titular. Y nosotros, creo que no es el tema del debate, y entonces buscar cosas así, pero como yo tengo, para eso sí que tengo buena memoria, lo que dijimos en aquel momento es que tal como estaba planteada la moción, sin dudar de que el hospital pudiera necesitar más plazas de aparcamiento, sin dudar de esa carencia, lo que no se podía hacer de la forma que se planteaba. Por eso ahora mismo, como no sabemos la moción de la Junta, que posiblemente que se ha presentado en la Junta vaya en otros términos que pueden ser más lógicos, que sea una especie de convenio en el cual puede haber una contraprestación por parte de la Junta, cosa que no había en aquella moción. Creo que lo que yo quiero decir es que esas pataletas, yo creo que tenemos que ser más serios. Cuando vosotros como Partido Popular defendéis una determinada causa y yo os digo, es que esto lo hizo el anterior alcalde que es de vuestro partido, es que cómo venís ahora reclamando esto si lo habéis hecho vosotros, y decís, pero es que eso no éramos nosotros, esos eran otros. No me vale. Eso yo creo que cuanto menos no sacarlo, porque no tienes mucho de lo que alardear, pero sí que como siglas, Partido Popular, os guste o no os guste, pues somos, como se dice, somos fruto de nuestra herencia. Efectivamente, para lo bueno y para lo malo. Y yo puedo tener como opinión personal determinadas cosas que discrepo con mi partido, pero soy consciente de que lo que se ha hecho, si mi partido ha construido, no sé qué decir, el auditorio, ahora no puedo quejarme de que el auditorio, cómo se ha hecho un auditorio, porque lo ha hecho mi propio partido, o no sé si lo ha hecho el vuestro, pero es un ejemplo. Fue un híbrido. Un híbrido. Pilló mitad de unas dos legislaturas. Pero eso quiero decir, por lo cual no parece muy de recibo de que por una pataleta, si alguien se comporta mal habrá que recriminarle, decir usted no puede insultar, no puede faltar, pero... Sí, pero no era del blanco al negro, que era pero independientemente del debate que tenéis, yo creo que es muy importante, a ver, tampoco creo yo que sea el más indicado para poner aquí normas de moral y tal, pero sí que es muy importante intentar, no digo que se consiga, intentar al menos cierto clima que ha habido en otros momentos de este ayuntamiento, de los cuales en algún momento también he participado yo, en el que nos podíamos tener enfrentamientos dialécticos pero muy encarnizados, y teníamos la suficiente, no digo que ahora que no se tenga, que se entienda lo que quiero decir, que hay momentos en los que podemos perder todos los nervios, y de hecho yo soy uno de los que le he perdido en algún momento también. Pero sí que guardábamos las formas con más, ¿cómo se diría?, con más constancia o con más perseverancia que la facilidad con la que lo perdemos ahora, ¿eh? Y yo, desde fuera, o ya digo, como más reciente incorporación, no sé si para bien o para mal, pero sí que me doy cuenta que hay un, ¿cómo diría yo?, hay un problema de respeto, o hay un fondo de falta de respeto. Es decir, creemos que, o hay algunos concejales que cuando intervienen pensando que el resto de los concejales no tienen la capacidad suficiente para estar donde están. Entonces, cuando el debate se inicia en esos términos, menospreciando o menosvalorando al resto de los compañeros que tienes ahí, independientemente de que sean de tu grupo o no, es muy difícil que haya un debate mínimamente sereno y mínimamente educado después, ¿eh? Y yo he notado que eso se plantea con demasiada frecuencia en el Pleno Municipal. Ha habido momentos, es verdad, que yo me he sentido avergonzado, vergüenza ajena. Pues yo, podéis mirar, en mi costumbre no os faltará a nadie. Puedo hablar con determinada, ser muy incisivo, ser muy hiriente, pero con el verbo, hiriente con el verbo, con el sarcasmo, con la ironía, que yo creo que eso es síntoma de inteligencia, siempre lo he dicho, y eso es bonito, eso, pero de ahí al llamar, y tú una ladrona, y tú no sé qué, y tú un abriculos, y tú, yo creo que eso huelga, y donde estamos, yo creo que perdemos el respeto a lo que representamos. Yo creo que eso debemos, y lo hablamos. Yo me acuerdo que en alguna junta de portavoces hablé con los portavoces, digo, esto no
puede ser. No podemos llegar a la falta de respeto. Y hubo un pacto de caballeros de que sí, Lambás, Fidel Lambás dijo sí, yo soy el primero. Joder, llegamos al pleno ese lunes y otra vez lo mismo, ya se les había olvidado. A veces entran muy rápido, sí. Pero tenéis que aceptar que el sarcasmo, yo lo utilizo mucho, el sarcasmo y la ironía, es un síntoma de inteligencia. Respóndeme con ironía, que eso es bonito, ese tipo de debate. Y la gente lo agradecerá. Pero el decir caca, mierda, pis es un recurso que usan los niños de 5 años. Entonces yo creo que... Pero el rey existen muchos síntomas de inteligencia y no tiene que ser siempre el sarcasmo, que existen otros... Hombre, hay más, pero... El rey emérito disfrutaba mucho con los chistes de caca, pedopilo, el pis. Sí. Entonces... bueno, ya saliendo un poco del tema este de las luchas a veces que hay y también a veces es el tipo de lucimiento que quiere hacer el portavoz en este caso que vaya a ser. En la moción que nosotros presentamos solamente participó como representante, entiendo, del grupo de gobierno la compañera Alonso y bueno, pues también ahí fue bastante breve porque Fidel... Yo creo que se ha acabado de leer la moción que presentábamos porque el primer punto cuando él dice crear una comisión de trabajo realmente era lo que instaba el primer punto. Lo que pasa que también hay que ser un poco, pues a lo mejor un poco adulto y decir, bueno, es que yo no soy el que tiene que decir ahora cómo se tiene que poner esto en marcha, porque para eso está el grupo de gobierno, que es el que tiene el poder real de crear la comisión o no crear la comisión. Tú dices, instar... ¿Vale? O comenzar, o vamos a ver cómo lo hacemos, pero el que tiene que organizar realmente el trabajo, porque sabe la carga de trabajo que tienen los técnicos, saben la carga de trabajo que tienen los propios concejales, cómo van a organizar sus reuniones y cómo van a organizar las comisiones. Tampoco le puedes decir a todo, en el plazo de 2 días y 3 minutos tienes que hacer determinada cosa. Nosotros entendíamos que bueno, también hay que dar un margen de maniobra y cuando se quieren hacer realmente las cosas en este ayuntamiento es mejor ir por las buenas que por las malas. Eso lo sabe todo el mundo. Hay mociones que se aprueban y quedan olvidadas en el baúl de los recuerdos porque a lo mejor el grupo de gobierno directamente no lo quiere ejecutar aun sabiendo que es bueno porque pues no lo ven factible o porque lo ha sacado por mayoría la oposición. En algunas mociones que hemos sacado adelante, cuando gana Medina... no votaba abstención a todo lo que hacía el PSOE. Es que me hace mucha gracia por el pleno anterior, no por este en concreto, porque ahora estáis más tranquilos y ya las cosas ya no sois tan reivindicativos en determinados asuntos, pues ahora están olvidadas pues porque el grupo de gobierno no se lo toma a lo mejor como se lo debería tomar. Sí, pero porque hay a ver, esto que quede claro para que no quede ninguna duda. Es que... hay varias sentencias... Te has atragantado. No, que llevo un rato. Hay varias sentencias, yo creo que es el aire acondicionado del espacio, que hay varias sentencias ya del Supremo en las que establecen, tristemente, lo digo, o sea, para de antemano, tristemente, que las mociones presentadas en pleno son decisiones, son voluntades políticas que quieres que salgan adelante y que es el grupo de gobierno, no solamente el Ayuntamiento de Medinacampo, es decir, de cualquier institución, la que decide cómo ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien porque yo he presentado muchas también, a lo largo de... que el posicionamiento político de este grupo se queda manifestado en esta moción, qué es lo que nos gustaría que se hiciera, en qué términos y cómo, y posiblemente haya más gente que puede salir aprobada por mayoría y tal, pero quien tiene la capacidad de decidir cómo y de qué manera se realiza, si es que se acaba realizando, en este caso es la señora alcaldesa. Y ante eso, como ya digo, hay bastantes sentencias del Supremo que establecen que esa es la norma, es decir, que es solamente una intención política, con lo cual, ya digo, muchas veces nos centramos en que las mociones van a lo concreto, es decir, queremos que se haga esto o que se deje de hacer lo otro, y yo creo que eso no es útil, porque la moción, como digo, lo único que pretende es manifestar la postura política de ese grupo ante un tema, porque el que tiene la capacidad para hacerlo no es el que presenta la moción, o no es habitualmente el que presenta la moción, con lo cual las mociones muchas veces pierden contenido o pierden posibilidad de sacar adelante cuando estamos obligando al grupo de gobierno a que haga algo en un determinado periodo de tiempo, porque claro, no digo que no sea bueno, que todo tenga un final, es decir, que se ponga una fecha de conclusión, porque a lo mejor si no, no se acaba nunca de hacer, pero claro, es una forma de que el grupo de gobierno de antemano te va a decir que no, porque claro, si yo estoy gobernando, puedo estar de acuerdo contigo en que
el tema que sea siga adelante. Pero claro, si tú me dices en qué tiempo lo tengo que hacer, hombre, los ciudadanos han confiado en unas personas. Pero antes presentasteis la moción de pobreza energética y pusisteis hasta el dinero que tenía que haber. Sí, ya, sí. O sea, que dice por el tiempo, pero también le ponéis trabas hasta con el dinero. Hombre, en este sentido, yo digo lo que ocurre, luego cada uno hará en su momento lo que crea oportuno. Cuando yo era el portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Medina del Campo, presentamos 2 presupuestos alternativos, 2 años seguidos, 2 años consecutivos, con lo cual no soy yo la persona más indicada para decir si tenemos que mediatizar o no al grupo de gobierno, porque yo lo intenté durante 2 años seguidos en el presupuesto que presentamos. Lo que quiero decir es que si tú quieres que realmente, por acompañar un poco la última reflexión que tú hacías, si tú quieres que una de las propuestas tuyas salga adelante y tenga buen fin, si de verdad quieres hacer eso y no solamente es una postura política ante el Pleno porque quieres manifestarte y que las cámaras recojan y las actas de los plenos recojan tal cosa, si quieres que de verdad esa propuesta salga adelante, a lo mejor lo que hay que hacer es intentar no decirle al grupo de gobierno cómo lo tiene que hacer, sino vamos a ver si entre todos lo sacamos adelante. Señor Rey Santiago. Sí, con respecto a la moción, yo no estoy muy de acuerdo con lo que estoy escuchando aquí. Yo creo que las mociones no pueden quedarse en buenas intenciones, porque al final, si no, son brindis al sol. Si decimos, si la alcaldesa dice, pero yo creo que las mociones, que ayer la moción del Partido Popular, nosotros nos abstuvimos porque la verdad que no teníamos mucho que decir, era una moción que no decía absolutamente nada, en qué términos, hablaba de 2 cosas además bastante variopintas, hablaba que se creara una ordenanza reguladora de animales de compañía, o que se modificara, o que se mejorara, pero no sabemos en qué sentido se mejorara. Y en segundo lugar, decía que todas aquellas ordenanzas que tuvieran una antigüedad superior a 10 años, que fueran revisadas. Bueno, habrá que revisar las que haya que revisar, no vamos a poner a revisar todas las que tengan más de 10 años, que hay muchas ordenanzas. Yo creo que tenemos que ser más concretos. Díganme ustedes qué ordenanza se ha quedado obsoleta, porque seguramente se ha quedado obsoleta, pues la de las basuras, pues la de no sé qué, la que sea, pero no podemos lanzar ahí al aire, y por eso nosotros no podíamos votar a favor ni en contra, porque era una moción, era un brindis al sol. Las mociones yo creo que tienen que ser muy concretas, concretar en qué aspectos, no dejarlo ahí abierto al libre albedrío del que está gobernando, sino que sea algo concreto. La ordenanza de los perros queremos que lleven bozal, que se suban las sanciones porque excrementen en la calle, porque no sé, lo que sea, que sean realizables también, porque también pedir mociones que son de imposible cumplimiento, bien porque contravengan la ley, bien porque no se pueden hacer, pues tampoco, como muchas mociones que sabéis que habéis presentado, que se ha tenido que decir el secretario, no se puede tirar adelante con esta moción porque es ilegal, lo que estáis pretendiendo no se puede hacer, se tienen que ser realizables, y luego tienen que ser controlables y medibles, que tienen que tener algún ratio de medición, de decir, para ver la eficacia de su cumplimiento. Porque si dejamos una moción, pues queremos que se cambien todas las mociones, que se revisen las mociones de 10 años. ¿Pero cuál? Todas están mal, alguna estará bien, digo yo. Y poner a todos los funcionarios, que ya bastante paralizado está el ayuntamiento con la burocracia que tenemos. Si les ponemos a mirar mociones... 10 puntos en el orden del día. Y usted antes quería hacer mención a que se ha pasado un poco por encima de las... Hay 2 importantes, ¿eh? Sí. Hay uno que es la reducción del ICIO, del impuesto de construcciones, que afecta sobre todo al Simón Ruiz, la obra de Simón Ruiz, como todos saben, hay unas subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León y del 1% cultural del Gobierno Central, y esas subvenciones pues llegan no para el ayuntamiento, sino para la fundación, que es una entidad privada. Una entidad privada que sí que es verdad que es una cosa muy rara, porque al final es el ayuntamiento, el patrono es el ayuntamiento, pero jurídicamente la forma jurídica que tiene es una entidad privada. Entonces, claro, como entidad privada tendría que pagar el impuesto de construcción. Y el impuesto de construcción de una obra de 1.100.000 euros, estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de 300.000 euros. Y entonces, claro, ha habido que buscar de una fundación que por otra parte no tiene ningún tipo de patrimonio, ningún tipo de liquidez, tiene un patrimonio al servicio de la gente, tiene un patrimonio bien, unos inmuebles que tendrán el valor que tengan, pero no tienen una liquidez suficiente como para afrontar esto. Y entonces, bueno, pues se ha hecho aquí una excepción, que es de la reducción del 95% del impuesto de ICIO para este tipo de cuestiones que pueden afectar a un interés general. Creo que si preguntamos en Medina que se reforme el Simón Ruiz es algo que nadie va a ver que diga que no, o sea, es algo que es y de hecho pues tuvimos la unanimidad. Por eso, ayer fue un pleno que fue todo muy rápido, porque nadie puede estar en contra de una cosa de estas, todos estábamos a favor. Sí que es verdad
que a lo mejor hubiera sido importante lo que decía antes, que hubiéramos explicado lo que yo estoy explicando ahora, que esta reducción del 95% está para estos casos concretos, porque si no, pues a lo mejor algunos escucha algo y dice, ah, pues yo también quiero la reducción del ICIO, porque voy a hacer una obra en mi casa y que sepan claramente en qué consiste esa reducción. Y luego otro punto que es importante, que esto sí que nos está afectando, al final, como decía antes mis compañeros, la avenida Portugal al final, a la altura de Mamavaca, de la fábrica Mamavaca, saben que se ha hundido el colector, se ha hundido el terreno, el firme, se han roto las cañerías y ahora pasar por allí con el calor que hace, pues de las máquinas de lavar los quesos, del suero, lo que caiga, huele aquello a hostias, iba a haber dicho, pero como estamos en televisión digo, huele a leches y pues hay que arreglarlo y claro, quizá puede ser un error el no tener una partida para esas reparaciones urgentes, pero lo cierto es que el presupuesto no lo había y había que sacar dinero, porque siempre va a haber imprevistos. Ahora ha sido lo de Mamavaca, mañana será que se romperá una cañería no sé dónde. Mira, ayer se voló el techo del campo de fútbol, sin ir más lejos. Bueno, pues como no había esta partida prevista, pues ha habido que sacar dinero de donde se puede y hay una cantidad que es el sobrante de la adjudicación de Camino Moraleja, que eran, me parece, 530.000 euros, se ha quedado en 380, y una diferencia de 150.000 euros entre más o menos, números redondos, entre lo que sacó y lo que se adjudicó, y con ese sobrante pues vamos a desviar 50.000 euros, que es lo que necesitamos para la reparación de esta parte de Mamavaca, que por cierto la obra empezará mañana, porque la vamos a empezar, aunque se ha aprobado, esto se ha aprobado ayer y lógicamente hasta que no pasen 30 días de exposición no estará aprobada esta partida. Sí que hemos buscado, yo hablé con los interventores, digo, no puede ser que una cosa urgente, que es esto, podemos estar hasta el mes de agosto sin arreglar, y efectivamente había un resquicio legal que decía que en caso de, pues, de catástrofes naturales o de otro tipo de cuestiones de salud. Pasa lo mismo con la piscina cubierta, el intercambiador de las duchas, que llevaba ya tiempo estropeado y por eso iba a la modificación. Quiero decir, hay cosas que aquí no hay colores ni hay otro tema que el beneficio para todos los ciudadanos. No podemos estar en contra ninguno de nosotros a que se arregle el colector cuando se ha hundido, los vecinos están sufriendo los malos olores que salen del suelo y además el peligro que puede ser para cualquier persona que circule con el coche. Entonces, hay en cosas pues, que no dan pie a debate. Nosotros habíamos tenido la Comisión de Urbanismo, además por la mañana, y nos lo habían explicado bastante bien. Ya se había hablado en otra comisión y estaba todo clarísimo. Entonces, nadie va a poner ruedas de molino o palos en las ruedas. Sí, yo ya estoy un poco a todo este tipo de cosas. Sí. Una cuestión con respecto a lo que veníamos antes de que las mociones tienen que ser concretas, medibles, cuantificables y que sean buenas para todos. Mira, como me puse a tirar de hemeroteca, porque ahora me da por esto de mirar las hemerotecas, el diablo se aburre, mata moscas. Sí, sí, yo a veces ya he puesto las notas a los alumnos y ahora mismo ya estoy que tengo tiempo hasta que me vaya de campamento. Te sigues vengando con gente. Sí, sí. Yo voy a ver si suspendo a alguien más. El otro día, además, estaba un poco influenciado por el momento y la situación que estaba viviendo unas personas que estaban en un barco, unos migrantes que estaban sufriendo, que no les dejaran entrar en un determinado país, y que España, y yo de eso me alegro especialmente, pues sea un país de acogida para eso. Lamento que el otro barco que está ahora mismo a las puertas de Trae en Malta, pues no, también como lugar de recepción, pero se presentó una moción sobre el pueblo sirio para ver todas esas posibles ayudas que podría ofrecer como Medina lugar de refugio para estas personas. Ahora oímos a Carmena que sale en Madrid, pues en Madrid no sé cuántos refugiados, en Valencia no sé cuántos, están saliendo en Valladolid lo mismo. En Medina del Campo tenemos una moción aprobada por todos, porque creo que todos era un sentir unánime en ese momento, y ahí está. Quiero decir, que ahí está guardada en algún sitio porque no se ha hecho la evaluación que se hizo. ¿Qué es lo que se hizo por el grupo de gobierno? Pues hablar con una asociación que era de Madrid para una recogida de mantas y de latas de conserva. Quiero decir, del sentir qué podría ofrecer Medina del Campo para recepcionar a toda esa gente que estaba huyendo de una guerra y de un genocidio, por no decir otra cosa, pasamos a recoger latas y mantas. Pues hombre,
creo que no es posicionamiento político el que deberíamos haber hecho en ese instante. Si no se quiere hacer, pues se dice que no se va a hacer y cada cual asuma también las consecuencias. ¿Pero se votó esa moción? Sí. Fue Entonces, aprobada por todos pues el y problema no desarrollada. Porque vosotros, por eso decía yo que las mociones tienen que ser medibles. Ahora vosotros, como labor de oposición, tenéis que ver el grado de cumplimiento de esa moción, que estaría en unos determinados términos. Y entonces, en vez de venir aquí a televisión, tú le tienes que pedir al secretario cuál es el grado de cumplimiento de esa moción en concreto. Es decir, y podéis hacer tarea política de eso. Es decir, si no se está cumpliendo algo que se aprobó, sí que podéis hacer. Porque de poco me sirve a mí que tengas tiempo para ver hemeroteca y decir, oye, pues no se ha cumplido. Por eso decía yo, si las mociones son concretas, realizables y medibles, tú ahora mismo puedes decir, como oposición, y esa es una bonita labor de oposición, de decir, ustedes no han cumplido esta moción con un tema tan sensible como este, porque teníamos que haber traído 17 refugiados. En lugar de dar una rueda de prensa, que tengo colegio y no puedo salir a la hora que quiera, pues aprovecho las cámaras de televisión y ya lo digo, ya lo estoy denunciando aquí ahora mismo, además. Creo que la presentó Gana Medina, o sea que el que debería seguir sus propias mociones, en este caso, también es ello. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos a veces responsables de las mociones que se aprobaron cuando Gana Medina era oposición, porque nosotros apoyamos determinadas cuestiones que creemos que eran interesantes por Medina, que en ese momento no eran por cuestiones de vamos a hacer una OPA hostil al grupo de gobierno, eso desde luego. Francisco, me refiero que al final es que un poco retirarte las mociones ya no solamente es una voluntad política, sino que muchas veces es una cuestión práctica, ¿no? Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Medina del Campo, como otros muchos ayuntamientos, pueden colaborar de muchas maneras y más en concreto, como estoy diciendo, pero sí que es verdad, o por lo menos esa es una postura, y esto estoy hablando personalmente, yo entiendo que las administraciones deberían de estar no para ejercer esa solidaridad, sino para ser las canalizadoras. Es decir, sí que es verdad que las instituciones, nosotros tenemos un convenio con el pueblo saharaui, el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene un convenio con el pueblo saharaui de ya muchos años, que seguimos respetando y entiendo que se tiene que seguir manteniendo, y eso sí que es voluntad. ¿Pero por qué? Porque en la provincia de Valladolid hay un colectivo que es las familias que recogen a los niños saharauis en verano, que son las que canalizan la ayuda institucional. Es decir, yo veo muy mal, y más un ayuntamiento del tamaño de Medina del Campo, que el ayuntamiento como tal sea el que genere esa solidaridad, sino que yo creo que lo que tiene que hacer es canalizarla a través de las distintas ONGs que existen en el territorio, o hacia, por ejemplo, la Diputación de Valladolid, que nosotros como ayuntamiento, creo, no estoy seguro, pero ha habido años que sí, el 0,7% de solidaridad, lo que se hace es, la Diputación lo que intenta es, digo intenta porque eso es una voluntad de cada municipio, ¿no? Intenta recoger el 0,7% del presupuesto de cada uno de los municipios de la provincia para que veden que sean 300 euros de Ataquines, 3.500 euros de Medina o tal, pues que al final la cantidad resultante sea lo suficientemente importante para que de verdad sirva para poder llevar la solidaridad a algún sitio y que alguien se pueda sentir beneficiado, ¿no? Por eso digo que yo creo que en este caso no sé en qué términos fue la moción, lo desconozco, o sea, no recuerdo. La mando a los dos, que la tengo efectivamente, gracias si me la envías, pero yo entiendo que lo que tiene que hacer más el ayuntamiento es canalizar la ayuda a través de la ONG, no ser porque no tenemos capacidad, no tenemos refugios, no tenemos albergues para transeúntes, otro tipo de personas, no tenemos infraestructura como ayuntamiento. Lo que sí que podemos tener es la facilidad de organizar y hay un camión del Ayuntamiento de Medina del Campo, que ya no sé exactamente con qué periodicidad, pero vamos, con frecuencia va al banco de alimentos y trae para ciertas entidades locales de Medina del Campo, trae esos alimentos del banco de alimentos. Pues si ese mismo camión o cualquier otro de los funcionarios municipales tuviera que hacer cualquier otro trabajo, pues se trataría de hacer eso, ¿no? Yo creo que... Aquí era la búsqueda de los recursos, enumerar los recursos. Señor de Santiago, 10 puntos y al final todos se aprobaron, con los votos a favor de todos los grupos políticos, quitando la moción del PP. Que también salió adelante, pero con la abstención de la oposición. Sí, del grupo de gobierno, de la oposición no. Bueno, sí, nos hacen la oposición porque ahora son dos, son casi mayoría y cargan los dos. Bueno, yo cuando al principio de la legislatura, acordaros que yo era el muñeco pim pam pum. Tenía en contra Gana Medina, tenía en contra el Partido Popular y Fidel Lamas, que estaba en su época, porque Fidel Lamas es como los corredores que salen corriendo, luego ya se ha frenado un poquito, pero al principio estaba como el toro que sacas de chiqueros y te recibes a Puerta Gallola. Pues yo era el torero de Puerta Gallola. Pues eso lo he vivido yo y era duro de narices. Bueno, ha habido momentos en los que en el Ayuntamiento de Medina del Campo había 6 portavoces. Joder, pues el que le tocara...
que teníamos que reducir el tiempo de intervención, pero no porque el grupo de gobierno no quisiera que interviniéramos, sino porque el sentido común nos llevaba a todos a pensar que era imposible estar 1 hora debatiendo un punto, con 6 portavoces, Claro. que si tú le das a cada uno 10 minutos... Es que el pleno también tiene que ser un poco operativo. Claro. Y lo hemos hablado muchas veces, que el tiempo de intervención en este pleno, pero hay portavoces que no quieren que se limite eso, pero yo creo que había que limitar un poco más, hay que buscar una capacidad de síntesis superior, porque es 4 portavoces, a 10 minutos la primera intervención, ya tenemos 40 minutos, y luego una segunda intervención a 5 minutos ya tenemos otros 20. Y tenemos el que cierra, que tiene otra vez el otros turno 5 que le minutos, presenta la moción. Vamos que a hora y cierra. 5 minutos por cada moción. Estos días que ha habido 5 mociones, pues fíjate, es que yo creo que al final nosotros mismos perdemos la capacidad de análisis, porque ya el cansancio pues, hace mella. Estos plenos se han convertido en algo que es muy importante, que sean seguidos por el pueblo. Gracias a vosotros, a la televisión, pues conseguimos que la gente se pueda enterar lo que pasa en el municipio. Pero es que también me comentan que estos plenos, estas retransmisiones de 3-4 horas, pierden al final la atención y al final no conseguimos el objetivo, que es transmitir, que sería lo importante, lo que se habla aquí, transmitirlo a la ciudadanía. Sí, por ejemplo, ayer también me di cuenta que solamente hubo una intervención en ruegos y preguntas la señora Peinador, pero otras veces yo he visto a toda la oposición, uno por uno, ruegos y preguntas también. O sea que ayer hasta incluso en eso fueron ustedes... Bueno, ayer simplemente las cuestiones que hemos tenido de preguntas las hemos, a lo mejor porque estamos más liberados en esta fecha, las hemos podido resolver con llamadas de teléfono. Yo justo durante el pleno mandé un mensaje a un concejal de la oposición para decirle: ¿quieres que te lo pregunte aquí o me lo puedes contestar? ¿De la oposición o de gobierno? Vamos, de la oposición. Bueno, es que es de la oposición y del gobierno, vamos. Y para ver si le podía contestar a Se ve gobernando ya. Sí. No, bueno, en unos meses. Vamos, 12 meses o una cosa así. Bueno, le pregunté directamente porque ya habíamos estado trabajando ese tema, pero no sabíamos en qué punto estaba. Digo, pues yo casi prefiero hablarlo en privado contigo y nos vas diciendo. Y lo que sí que quiero destacar del ruego, que luego se vició un poco, lo primero, yo creo que la señora alcaldesa tenía que haber dicho a su teniente alcalde, en este caso a Jorge Barragán, que cuando son los ruegos no hay intervenciones. Se le olvidó decírselo, porque lo que lleva es a un debate que a lo mejor, pues como en ese momento a lo mejor se puede agrear, porque lo único que se ruega en ese caso era por una impresora o facilitar los medios tecnológicos, porque ahora mismo cualquiera que vaya al ayuntamiento verá una larga cola en deportes. Ella estuvo haciendo cola, porque los concejales hacemos cola como el resto de los ciudadanos. Y uno de los técnicos pues le había comentado: mira, se ha roto la impresora y no nos quieren comprar una. Le dijo hasta el precio de la impresora. Que parece ser que la información claro, era lo más fiable posible. Claro, sí, porque si directamente nosotros, cuando ella nos planteó el ruego que iba a hacer, le dije que la impresora vale 2.000 euros, pues no le vamos a decir: hombre, es que de un día para otro 2.000 euros tampoco tiene todo el mundo para gastarse, aunque seamos el ayuntamiento. ¿Sabes? Esas cosas, nosotros somos comprensibles, no somos... La cuestión o el fondo de la oposición no es ir a machacar es intentar sacar proyectos conjuntos, aportar lo que se pueda. Nosotros fiscalizar la labor están realizando ahora el pliego de basuras. Nosotros no somos partidarios que la recogida de residuos sólidos la hiciera el Ayuntamiento de Medina apartándose de la mancomunidad, pero ya ha sido así. O sea, ya se ha decidido en un pleno porque lo apoyaron los grupos de gobierno. Pues lo que nos queda es poder aportar al pliego que se va a construir, porque no vamos a ir a ver si podemos tirarlo, si es que no se puede tirar, es que ya está aprobado y el grupo de gobierno lo va a mantener. Tenemos que concluir. Para finalizar, ¿alguna que destacar del pleno? Ha dicho David algo muy importante, y yo creo que muchas veces los ruegos y preguntas que se hacen en el pleno se podrían solucionar si hubiera más llamadas de teléfono, o hay veces que hay concejales que no tienen esa accesibilidad, pero bueno, que se pudiera tener esa accesibilidad. Porque yo sigo pensando, y nadie me va a estas alturas de cuento convencer de lo contrario, que un ayuntamiento como Medina del Campo necesita de los 21 concejales, cada uno en su puesto y cada uno con sus responsabilidades. Pero necesita de los 21 concejales y 21 pares de ojos en Medina siendo capaces de fiscalizar lo que está ocurriendo y no. Es muy bueno que exista. Pero también hay que hacer, lo digo porque a mí en algunos momentos también me ha tocado hacerla, tanto estar en una posición como en el grupo de gobierno. También hay que estar
cuando tú haces un ruego, cuando ves una petición o cuando ves un bache en la calle, cuando ves cualquier otra circunstancia, también la crítica tiene que existir, pero también tiene que existir el cómo lo solucionamos, es decir, porque muchas veces no es que no tengas voluntad, es que no tienes recursos, o sea, por mucho que se diga o por mucho que se insista en algo, que estamos todo el mundo de acuerdo, que sería lo ideal que se solucionase o que se abordara ese tema o que se solucionara ese problema, pero ya digo, la labor de los 21 concejales es muy importante. Señor de Santiago, para finalizar, sí. algo que quiera... Yo entiendo que la labor, yo nunca he estado en la oposición, siempre estoy en política, siempre he estado gobernando, pero entiendo que tiene que ser muy duro. Por eso una retirada a tiempo viene. Por eso... Lo está viendo ya, ¿eh? No lo hago por eso, posiblemente pues se pueda volver a repetir, pero quiero decir que la labor de la oposición es una labor, creo que ingrata, es una labor que ellos también tienen que visualizar de que están haciendo una oposición de cara al ciudadano, que vea que tienen un porqué. Y entiendo que tiene que ser complicado. Pero yo sí que es verdad que agradezco mucho, como cuando viene David Alonso a mi despacho a explicarme, oye, cómo he visto en la calle tal, cómo se podía tal, o viene allá Sergio Ayala, que viene mucho a mi despacho, también el hombre me dice, oye, mira, a ver, he visto que se está cayendo no sé qué de Iberdrola, a ver si podíamos mandar ese tipo de ayudas, porque eso en definitiva son ayudas, se agradece mucho. Pues yo no me considero ni más inteligente cuando me dicen, ¿cómo se te ocurrió eso? A mí no se me ha ocurrido, si solamente tienes que escuchar. En esto de la concejalía es facilísimo. Tú sabes la cantidad de gente que habla con nosotros a lo largo del día, las sugerencias que te dan. El parque que hicimos de los galgos, que a coste cero, eso fue un hombre, que le saludo desde aquí, se llama Ángel, que me dijo, oye, si quitares los setos, pusieras este, pues qué buena idea. Mira lo que se ha convertido. Yo no soy tan inteligente como para que se me ocurra por las mañanas, tengo tantas cosas en la cabeza, pero si solamente se trata de escuchar a los ciudadanos, y en este caso escuchar a la oposición, pues a veces es bueno, y ese clima, aun siendo conscientes de que la oposición tiene un papel difícil y que ellos tienen que hacer visible de cara a sus votantes, de que ellos están en esa labor de fiscalización, porque si no parece que todos los que estamos gobernando lo estaremos haciendo perfectamente, y yo puedo entender que esas reglas de juego se tira y afloja para vosotros ganar posicionamiento con respecto a vuestros votantes, pero sí que es verdad que también es agradecer y es beneficio para los ciudadanos cuando venís al despacho y me dices, oye, para la entrada a la escuela de música no podíamos entrar por allí o por allá, que son sugerencias que se me hacen. Yo creo que eso enriquece el debate político, y luego pues tendremos nuestros momentos, por ejemplo lo que os decía, el tema del seguimiento de las mociones, estar vigilantes y cuando no se cumpla pues estar ahí, pero en lo que sea ayuda al ciudadano. Ahora pues hay 1000 cosas que se pueden arreglar y que necesitamos la ayuda y la comprensión de todos, porque cuando, según ya estáis en gobierno, veréis que las cosas no son tan fáciles. A mí esta mañana me viene un hombre de Calle Lobato, Jesús, y me dice que por qué no arreglo Calle Lobato. Y le digo, mire, o lo pongo yo de mi bolsillo, o lo pone usted, o lo ponemos entre los dos. Si yo estoy de su misma opinión, pero en presupuesto se ha dejado cero la partida, ¿y para qué le voy a yo a marear la perdida diciéndole que lo vamos a intentar con palabrería? Yo soy bastante claro y me gusta ir al grano. No se le va a arreglar la calle porque no está en presupuesto. Si el año que viene está, se arreglará. Y soy consciente de que las aceras de Calle Lobato están francamente mal, como la de muchas calles, y hay veces es muy difícil el gobernar porque dependemos de un dinero, dependemos de unos medios humanos y personales, y la administración, que es la madre que lo trajo, también, que es una burocracia, a veces nos pierde para hacer una determinada cosa, mover este teléfono de aquí a aquí, esto que yo lo puedo hacer muy fácilmente, en la administración tiene que dar una vuelta terrible, y es garantista y eso requiere... Para concluir, para cerrar ya sí, el debate. Nosotros solamente decir una cosa, la misión de la oposición y de este grupo municipal no es destruir ni al grupo de gobierno como entidad, ni destruir al PSOE como grupo, o a Gana Medina, ni a personas en particular. De hecho, alguno de nosotros incluso discutimos con algún ciudadano defendiendo a algún concejal, porque... Ya me extraña. Sí, yo si quieres te mando las conversaciones. Me extraña a mí. Sí, una cosa es una cosa, no vayamos de buenistas aquí, joder. Luego te lo mando, pero defendiendo en concreto a Luis Manuel Pascual por el parque que está enfrente del Faisán. Lo que es del César es del César, quiero decir, el otro día te lo comentaba con lo del el Camino Moraleja del Callejón, y es la misma situación, no se cedió al ayuntamiento, ¿vale? Yo he ido en octubre a hablar con el técnico te dice, es que eso no es del ayuntamiento. Pues si no es del ayuntamiento, es que no hace falta que vengas a hablar conmigo porque sea la oposición, es que yo voy a ir al despacho y le voy a decir,
Y me va a decir, si no se puede hacer, y le voy a decir, pues tienes toda razón, eso no lo voy a utilizar. Y si tengo que explicárselo a alguien, por muy contrapolítica, vamos a llamarlo así, que sea, pues yo lo hago. O sea, yo no tengo ningún problema. Y sí decir que, bueno, yo espero que las cosas de aquí a ahora que el verano esperemos sea un poco más calmado y empecemos el nuevo curso político preparando pues las próximas elecciones y todo eso. Yo solamente espero que al menos no se enturbie más la situación en los plenos, que podamos debatir tranquilamente, que exista un clima a veces incluso de ayuda, aunque bueno, si queréis un poquito sí que queréis. Un poquito sí, porque si no los espectadores pero bueno, aquí venimos tres y siempre nos quedará Fidel. David, Julián, Paco, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.